Bien, en esta clase vamos a comenzar a ver el tema de magnetismo y podemos observar en este dibujo lo que estaría representándose como un imán de tipo permanente o natural. Vamos a ver que de este lado tenemos el polo denominado polo norte y del otro lado el polo sur. Se sabe y se conoce, y vamos a ver en experiencias más adelante en el video, que existen líneas de flujo que salen del polo norte e ingresan al polo sur. Por convención consideramos esta dirección, o sea que vienen de este lado y entran hacia el otro. En la parte de abajo hacen el mismo recorrido en el mismo sentido. Estas líneas son observables de forma experimental mediante el uso de viruta de hierro sobre una superficie translúcida que nos permite ver el efecto que se produce en el reacomodamiento de esas partículas de hierro que vamos a ver en un rato. Estas formas que se producen de esta manera, estas formas, lo que hace es formar lo que nosotros consideramos como un espectro o espectro magnético. Estas serían las líneas de flujo, ¿sí? Las líneas de flujo. Y toda la zona, a ver si lo puedo indicar con otro color, toda la zona de influencia de esas líneas, donde están esas líneas, corresponden a la zona del campo magnético, que normalmente se denomina con la letra B mayúscula. Entonces, las características de un imán de tipo permanente son básicamente estas. Y vamos a pasar ahora a hacer un análisis de estas cosas que están pasando. Vuelvo a plantear un imán similar al anterior, digamos. Este será el norte y este será el sur. Y bueno, como he mencionado, existen unas líneas que ya vamos a ver de mejor manera. Estas líneas siempre siguen el camino de menor recorrido y generan esa forma en particular. Esta forma también tiene que ver con la forma del imán, es decir, el polo, que en realidad no está sobre la superficie, sino está un poquito antes, ¿sí? Un poquito más adentro. Ese polo es el que emite esas líneas de flujo, y el otro polo es el que las recibe, que también está un poquito más adentro, no está exactamente en la cara. ¿De dónde vienen estas líneas de flujo? Bueno, esta línea de flujo viene de un ordenamiento de átomos interior que se realiza con un campo magnético más fuerte, digamos, un campo magnético intenso. Cuando el material está virgen o se ha utilizado para transformar en un imán, estas, digamos, orientaciones de las partículas interiores están regidas básicamente al azar. En el caso de que se produzca la influencia de un campo magnético de cierta envergadura, digamos, de bastante potencia, estas partículas se orientan en un sentido, por ejemplo, en este caso sería hacia allá. Este, por supuesto, sería el sentido que tendría el campo donde esta sustancia ha sido colocada. En general, se lo hace dentro de una bobina, básicamente. Cuando esta bobina, vamos a ver más adelante, genera su campo magnético bastante parejo, todas las moléculas internas de este material se orientan en un sentido, por ejemplo en este. Entonces, esa bobina nos permite generar un campo magnético cuyo polo sea norte de este lado, por ejemplo. Entonces, habiendo orientado estas partículas, estas líneas de flujo van a salir y van a tener esa dirección aproximadamente. Esta para allá también, de norte a sur.
El material a utilizar para lograr esto no puede ser cualquiera, siempre tiene que ser ferromagnético o algún tipo de aleación. Si no, estas partículas no son fáciles de orientar, digamos. Ahora, las líneas de flujo que vienen de estas partículas internas que salen por este lado y van al otro lado, que siguen el camino más corto, este camino más corto tiene que ver con el entorno en donde se encuentra este imán. Debido a que si nosotros consideramos que el entorno donde se encuentra es aire, entonces tiene una cierta resistencia ese camino, y esa resistencia se llama reluctancia. Esto podemos considerarlo, no es una definición tan exacta, pero es conceptualmente así, es entre comillas una resistencia, ¿sí?, al paso de las líneas de flujo magnético. Y nosotros lo que vamos a estudiar es lo opuesto a la reluctancia, que es la permeabilidad magnética, ¿sí? La permeabilidad magnética es, en este caso, la facilidad de paso que tiene el flujo magnético dentro del medio en que se encuentra. En este caso hablamos de aire, pero podría ser un líquido, otro gas o alguna otra cosa. Entonces, estas dos definiciones son, digamos, y sobre todo esta, la que vamos a ver en la próxima clase, con respecto a la permeabilidad magnética. Esto es lo que precisamente genera esta forma de flujo. Si yo tengo un imán con una característica geométrica distinta, como puede ser una esfera, o como puede ser algún imán que puede ser, por ejemplo, circular, bueno, vamos a ver en la parte práctica que el campo magnético se ve como un poco más raro, ¿sí? En la esfera sale de un lado y entra en el otro. En este lo mismo, es un poco más difícil dibujarlo acá, pero como que sale del centro y va hacia afuera, una cosa así. Acá tenemos las líneas de flujo hacia arriba. Se va a observar que hay como cierto sector anular que se produce, y bueno, eso lo vamos a ver en la parte práctica. Y todas estas formas que producen son lo que nosotros llamamos el espectro magnético, y hay que tener en cuenta que todos estos casos son de tipo tridimensional, y cuando hacemos la experiencia con la viruta de hierro, lo que nosotros estamos observando es únicamente una parte, una tajada de ese campo magnético, y por lo tanto el resto vamos a tener que imaginarlo. Entonces, continuando con el video, vamos a observar esas características para poder dejar más claro este tipo de temas. En la imagen podemos observar una representación de simulación del campo magnético, donde las líneas de flujo salen, en este caso, del imán del lado rojo, ese sería nuestro polo norte, y del lado blanco sería nuestro polo sur. Si lo vemos en 3 dimensiones, hay algunas líneas indicadas donde nos permite determinar la zona de influencia del campo magnético. Las flechas indican la orientación, sale de arriba y entra hacia abajo. Siempre tener en cuenta que el campo magnético es de características tridimensionales. Por eso en esta simulación podemos a lo mejor entender un poquito mejor
cómo son las líneas de flujo. En este caso, en una experiencia práctica con un vidrio y dos imanes, ambos pegados por sus polos opuestos, vamos a ver en realidad, fíjense que los imanes tienen 8 centímetros de largo. Acá vamos a ver cortes del campo magnético de lo que veíamos recién. Dos imanes con 8 centímetros de largo, 80 milímetros y 25 milímetros de ancho. Es lo que vamos a utilizar para hacer la primera experiencia. Vamos a poner encima de esto un vidrio con las virutas de hierro. Tiene un espectro de unos 7 centímetros aproximadamente de ancho. Fíjense cómo se alinean las virutas, y unos 10 centímetros aproximadamente de largo. Ahí quedan bien definidos dónde están los polos. Cuando acercamos lentamente las virutas con el vidrio por encima de los imanes, incluso moviéndolo un poquito, queda bien clarito dónde están los polos centrados. Habíamos visto que no estaban en los extremos, están un poco más adentro. En el caso de que sea una esfera el imán, en este caso tenemos una esfera imantada, acercamos las virutas y observamos cómo se produce el espectro magnético de las líneas de flujo. Esas virutas que van hacia arriba serían como las líneas que veíamos hace un ratito en la simulación. En este caso pareciera un solo polo, pero en realidad las líneas dan vuelta hacia la mesa por debajo. Si nuestro imán es de tipo anular, también existen, estos se usan en parlantes, por ejemplo. Vamos a ver qué sucede cuando acercamos la viruta de hierro. Tenemos una viruta bastante fina, la acercamos lentamente y vamos viendo cómo se produce dicho espectro, que por ser un imán anular, también se produce un espectro o una imagen debido a las líneas de flujo, también en forma anular. Fíjense que hay como un anillo exterior donde no hay casi nada, después hay otro anillo donde están las virutas de hierro, y después en el centro tampoco hay nada, digamos. Ahí tenemos básicamente un espectro anular, que cuando uno mueve un poco más las virutas, ¿sí?, y lo acerca lentamente, vamos a ver en la siguiente imagen, se produce otro tipo de espectro, pero en realidad es similar al anterior. En este caso está un poquito más alto el vidrio del imán. Ahora, si el imán es de tipo anular, veamos qué pasa, ¿sí?, es como una media luna. Veamos qué pasa cuando acercamos las virutas de hierro. Fíjense entonces que el campo magnético de alguna manera está más concentrado del lado de adentro. Si las virutas tienden a irse hacia el lado de adentro, y ahí donde tenemos un polo fuerte, digamos. ¿Sí? Hay una separación, fíjense la separación de las virutas, pero cuando volvemos a pasar, siempre tratan de estar principalmente del lado de adentro. ¿Sí? Esto es un espectro de tipo anular. Entonces, en el trabajo práctico número 1, referente al tema de magnetismo, lo que vamos a hacer son 3 ítems que ustedes deberán presentar. El primero dice, después, por supuesto, de ver la clase completa, se pide dibujar los espectros magnéticos de la manera que usted cree que puede verse en forma tridimensional. Un dibujo aproximado, más o menos, de lo que se espera que tenga forma ese campo. Se pueden ayudar con la imagen del simulador de la primera parte de la experiencia, donde por simulador se toma un magneto que tiene una parte roja y otra blanca, y en ese caso se ve que es como una esfera que lo rodea. Lo que se espera es que usted imagine aproximadamente cómo podría ser ese espectro, y después esto se discutiría en clase. En relación a este punto, también dar algún tipo de explicación de por qué sería esa forma. ¿Sí? La explicación que puede estar relacionada con la reluctancia, la forma del imán y demás.
Y como último punto dice explique con sus palabras cuál sería la razón de que el espectro magnético de los dos imanes rectangulares, que es el que se da primero en la clase, abarca una zona mayor que el tamaño de los propios imanes. Habíamos visto que los imanes tenían 8 centímetros de largo y el espectro alcanza por lo menos 10. Y de ancho tenía 2,5 centímetros y alcanza aproximadamente 6 o 7 centímetros. O sea, se pide reflexionar sobre qué está pasando en ese caso y poder de esa manera discernir y poder debatir sobre por qué esa es la razón por la cual el campo magnético en realidad abarca un espacio más amplio, ¿sí? No está absolutamente pegado sobre el propio imán, sino que es un poco más amplio.